Clave, ¿por qué usar materiales como la madera para soleras de base, vinculaciones entre paneles, soleras de cierre? ¿Por qué madera y no metal? Se lo contamos todo. La pregunta del millón, ¿por qué utilizo madera y no utilizo, por ejemplo, una solera de metálica, una solera de steel frame, una solera galvanizada? Muy claro. Porque tenemos que utilizar materiales que no sean propensos a la condensación. Y más en un lugar donde vamos a tener un sistema de fundación frío, como una platea, y un sistema de muros, de paneles, que no lo va a hacer de la misma manera. Entonces, cualquier diferencial de temperatura entre esa platea y la parte muraria, ya sea interior o exterior, puede generar condensación. Ni hablar que la madera es un elemento macizo, es un elemento que no tiene aire en su interior, más allá de las propiedades físicas del material, pero cualquier solera metálica es una solera laminar. Quiere decir que es una lámina y en el interior uno tiene flujo de aire, ¿sí? Es como, no hay un interior, salvo que uno coloque un revestimiento de tipo aislante en toda su superficie, cuestión muy difícil de lograr porque aparte habría que adhesivarla o pegarla. Con lo cual es clave la utilización de materiales que no sean propensos a la condensación y sobre todo, o más aún, en lugares donde los diferenciales de temperatura, léase muy al sur, muy al norte o muy en lugares donde yo voy a tener interiormente una necesidad ambiental, por ejemplo, de mucho fresco porque hace mucho calor en el lugar y exteriormente mucho calor, o al revés, voy a tener una platea o un sistema de fundación muy frío e interiormente voy a necesitar 24 o 25 grados para tener algún tipo de calidad ambiental para vivir. Y encima recuerden que muchas veces pasa que yo cerca de estos lugares coloco, por ejemplo, caños de losa radiantes o coloco accesos a radiadores. Entonces, cualquier elemento metálico cercano a ese tipo de radiaciones de calor puede entrar en diferencial de temperatura con el frío y aparecer esa gota no deseada, esa condensación que puede aparecer, por ejemplo, en este lugar. Si nosotros tenemos cumplimentado el muro del panel, esa gota ahí adentro no tiene posibilidad de evaporarse, ¿sí? Esa gota va a quedar entre la solera, si fuera metálica, y el panel, y ahí adentro va a quedar. Y si esa condensación se genera de manera permanente, que es normalmente como suceden las condensaciones en este tipo de envolventes, ¿por qué? Porque tengo un sistema de calefacción continuo, o tengo un sistema de frío continuo, o tengo un frío continuo en una temperatura continua en nuestro sistema de fundación como una platea. Esa gota de agua no sale de ahí, se va a empezar a pudrir el panel y vamos a empezar a tener problemas. Esto que estamos contando de las soleras de base aplica exactamente para las maderas de vinculación. Aplica lo mismo para vincular un panel con otro, con los 2x3 o 2x4 o los cierres de 1x3 y 1x4. Imagínense colocar una solera de cierre metálica a la hora de colocar una ventana, ¿sí? Imagínense un canto metálico y una ventana. El peor lugar donde podemos elegir la colocación de materiales como el metal, porque vamos a tener sí o sí condensación. Imagínense una pequeña entrada de aire, inclusive a la hora de abrir la ventana, ni siquiera si hay una filtración de aire por un mal sellado, ese aire frío entra, toca el metal caliente y tenemos una gota, o ese metal caliente, digamos, ese aire caliente entra y toca el metal frío y vamos a tener una gota. Importantísimo entender los procesos de condensación. Por suerte, el sistema SIP tiene una ventaja. Es un sistema monolítico en cuanto a su condición, con lo cual no tiene aire adentro, salvo el de la propia confección del poliestireno expandido. Entonces, al no tener aire, no tenemos posibilidad de tener cambios de temperatura bruscos, ¿sí? Los puentes térmicos desaparecen. Imagínense en una vinculación entre este panel y el que sigue, colocar una solera metálica, que va a tener aire. En un sistema que no lo tiene, vamos a tener una burbuja de aire. Y encima ese aire puede tener un frío exterior, le hace 2-3 grados bajo cero, y una salamandra o un sistema de radiación de calor en el lado interior. Imagínense un calefactor o la losa radiante o una estufa. Imaginen la temperatura que hay en este lugar y la temperatura que hay en este. Ese metal va a estar en conflicto, va a tener frío de un lado y calor del otro. Eso es garantía segura de una gota y de humedad. Y ahora encima pensemos, se nos generó la gota, porque podríamos decir, digamos, hasta ahora tenemos el problema de que se generó la gota. Bueno, ¿qué hace la gota acá adentro?
una gota de agua o humedad metida acá adentro, va automáticamente tocar la madera, y si toca la madera va a caer abajo, va a mojar el OSB y va a atacar nuestra estructura portante. Y repito, los problemas de condensación son problemas recurrentes y constantes. Cuando hay una gota, hay una continuación de gotas, ¿sí? Cuando hay una condensación, hay un frío-calor, esto sucede todas las mañanas durante un mes, todas las mañanas durante 2 meses, o va sucediendo de manera constante. Y esa circunstancia es la que va a tener la posibilidad de pudrir la madera. Es más, confinar esto, inclusive a la hora después de apagar la calefacción interior y que la temperatura sea más moderada, esto está encerrado, esto está con un revestimiento exterior, con una membrana exterior. Digamos, tenemos suerte si vivimos en un clima relativamente seco. Neuquén es muy seco, pero Buenos Aires es muy húmedo. Entonces, después tenemos que tirar la moneda a la suerte para vivir en condiciones geográficas donde el clima es más benévolo desde el punto de vista de la humedad o mayor. Cuanto más humedad ambiente, más va a tardar en salir esta humedad de acá. Cuanto más seco sea el lugar, más benévolo o más suerte vamos a tener a la hora de utilizar materiales no aptos para sistemas constructivos de este tipo. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, la idea es generar un debate con respecto a esto, que nos cuente sus experiencias. Normalmente estos videos después despiertan mensajes privados y cosas que no, me pasó tal cosa, me pasó tal otra, o tengo un perfil metálico en la esquina de mi casa donde puse 2 ventanas y constantemente veo la marquita de agua abajo. Bueno, es eso lo que está sucediendo. Escríbanos, denle like al canal, suscríbanse, estamos para todas las consultas que nos hagan. Este video nació de una consulta sobre por qué madera y no metal y cómo funcionan las soleras de base, así que gracias de vuelta.